Querido y amoroso Padre, que estás en los cielos, queremos pedirte que con tu Espíritu Santo estés aquí también en nuestros medios, llenando este templo y llenando nuestros corazones. Que lo que meditamos en esta mañana pueda servir, Señor, para crecer en nuestra vida espiritual. Nos pedimos, Señor, y agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Realmente es un privilegio estar aquí. Y les puedo asegurar que cada vez que toca pasar acá al frente, uno cree que no es digno de estar acá. Uno podría decir, como dice Pablo, yo soy el más indigno de todos. Pero bueno, hoy tenemos que abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Y ojalá que la meditación que tengamos en esta mañana realmente nos sirva como un empujón adicional en nuestra vida espiritual. Hay una historia en la Biblia que es muy poco conocida sobre el profeta Eliseo. Y quiero que meditemos en esa historia esta mañana. Saben que Eliseo, cuando vio partir en el carro de fuego a Elías, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías le dijo, si me ves partir, entonces lo recibirás. Y lo vio partir. Y el manto de Elías cayó desde ese carro. Eliseo lo tomó y a partir de ese momento lo usó como señal de haber recibido el rol profético para Israel, el reino del norte, no todo el pueblo de Israel, sino las 10 tribus del norte. Ya se había separado Judá y Benjamín del resto de las tribus. Y un pedido que había hecho era recibir el doble de poder que había tenido Eliseo. Saben que que había tenido Elías, perdón. Elías hizo 16 milagros, por lo menos 16 son los que están registrados en la Biblia. ¿Saben cuántos están registrados de Eliseo? 32. 31 hechos en vida y uno después de muerto. Estos dos últimos son los más desconocidos por ahí de los milagros de Eliseo. Y vamos a meditar en el último que hizo estando vivos. Y vamos para eso a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 19. Es una historia cortita, pero realmente tiene mucha tela para cortar. Les voy a leer de la versión Nueva Biblia al Día, que dice así. Segunda de Reyes 13, versículos 14 al 19. Cuando Eliseo enfermó de muerte, el rey Joás de Israel lo visitó y echándose sobre él se puso a llorar y exclamó: Padre mío, carro de Israel y su guía. Eliseo le dijo: toma un arco y algunas flechas. Y él así lo hizo. Abre aquella ventana que da hacia el oriente, le ordenó. Entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco, mientras él ponía sus manos sobre las manos del rey. Dispara, ordenó Eliseo. El rey disparó. Esta es flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria. Vencerás completamente a los sirios en Afec, exclamó el profeta. Ahora, toma las demás flechas y golpea con ellas el suelo. El rey las tomó y golpeó 3 veces el suelo y se detuvo. Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, exclamó enojado el profeta, porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo los derrotarás 3 veces. Ahí termina la historia. Una historia de la que hay realmente muchas lecciones para sacar. Una historia casi desconocida, lamentablemente, porque les digo, para sacar algunas ideas, estuve tratando de buscar otros sermones sobre este tema y me he encontrado que hay muchos sermones en las demás iglesias menos en la nuestra. De la nuestra no encontré ninguno.
Y entonces vi que hay un abanico de opciones muy interesantes para sacar lecciones. Pero como no podemos ver todas las caras de la historia hoy, les voy a dejar como tarea para el hogar que en esos momentos en que dedican para su culto y su meditación personal, vuelvan a leerla con mucha oración. No una, léanlas varias veces, a ver si cada vez que leen Dios les muestra algo diferente que por ahí aquí no lo tocamos. ¿Sí? Pero vamos a escarbar un poquito en esta historia y es bueno comenzar siempre por el comienzo. Pues si comenzamos por atrás, nos puede ir mal, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar por el principio. Y allí dice que Joás, y hace una aclaración, rey de Israel, viene a ver a Eliseo. ¿Y por qué aclara Joás, rey de Israel? Porque en Judá en ese momento también había un rey que se llamaba Joás. Entonces, vamos a ver qué característica tiene este Joás, rey de Israel. Y vamos a ir unos versículos más atrás, versículos 10 y 11. Dice, Joás llevaba 37 años reinando en Judá, cuando Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 16 años. Pero fue malo, porque al igual que Jeroboam, hijo de Nabat, fomentó la adoración a los ídolos, con lo que hizo pecar al pueblo. Parece un poco contradictorio. Joás, acá se hace de él una descripción lapidaria, no es nada bonito, nadie va a querer que en la lápida diga, aquí yace un hombre malo, ¿no es cierto? La Biblia dice que Joás era malo, porque había hecho pecar al pueblo de Israel con el mismo pecado de Jeroboam. ¿Cuál era ese pecado? Jeroboam, cuando se dividen los reinos, establece un nuevo culto en Samaria, porque tenía miedo que los israelitas, si seguían yendo a las 3 fiestas anuales que tenían que asistir a Jerusalén, al ir a Jerusalén, quisieran volver a formar parte del reino unificado, y entonces seguiría reinando, sería rey, el rey de Judá, y él tenía miedo, Jeroboam, que lo mataran a él por traidor. Entonces hizo un culto parecido, con 2 capitales, con templos, y una estaba justamente en Samaria. Estableció sacerdotes, sumo sacerdote, un sistema de sacrificios y representó a Jehová, el Dios del cielo, con forma de un becerro de oro. Y ese era el culto que existía, un culto que aparentaba ser un culto al Dios del cielo, porque ellos adoraban a Jehová, pero no era el mismo Jehová que se adoraba en Judá. Tenía sacerdotes, sumos sacerdotes, las mismas fiestas, muy cercanas en las fechas, pero no era el culto que Dios había establecido. Y así generó confusión. Joás dice aquí que hizo lo mismo. Y como Joás entonces estaba tan confundido por el mismo culto que él promovía, él se creía buenito, aunque la Biblia decía que era malo. Y él creía que adoraba a Dios, aunque en realidad no lo hacía. Y se encuentra con un problema. Vienen los asirios, un pueblo poderoso, era el que gobernaba, él era el mayor imperio en ese momento, el imperio asirio, era un imperio cruel, y sus ejércitos se acercaban, y parece que ese becerro de oro que estaba en Samaria no le daba mucha seguridad. Así que escucha que Eliseo, también profeta de Jehová, estaba muriendo. No se acordó de Eliseo hasta que Eliseo se estaba muriendo. Y allá fue. Qué triste que fue cuando él tenía problemas y no fue antes para acompañar al anciano que estaba postrado en cama. Aunque su saludo era un saludo
diríamos, bueno, pasa que se me ocurre una expresión un poco fuera de lugar para un templo, algunos dirían para sorber soquetes, no sé si entienden, o libar calcetines. Parecía eso, lo estaba adulando en el saludo. Gran coincidencia, la forma en que lo saluda Joás a Eliseo es la misma forma en que Eliseo saludó a Elías cuando ascendía al cielo. Padre mío, como dice, carro de Israel y su guía o su caballería o su fortaleza, según las traducciones. Y dice que Joás se arrojó sobre el lecho de Eliseo llorando. No llorando porque el profeta de Dios se moría, llorando porque estaba aterrado por lo que se venía. Fue por su problema, no le interesaba la enfermedad del profeta. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como Joás? Nos movemos cuando vienen los problemas. Acudimos a Dios cuando vienen los problemas, las angustias, las aflicciones. Pero cuando las cosas están tranquilas, nos conformamos con una religión a medias, una religión disfrazada de piedad, pero con poco contenido. No la religión que Dios quiere, no una religión del corazón, sino una religión de las formas. Acudimos a Dios cuando las papas queman, únicamente. Y eso es natural en el hombre. ¿Y cuántas veces vivimos como Joás también con un pie en el mundo y con el otro pie levantado como para ir al cielo? Ahora traten de imaginarse esa imagen. Un pie acá y el otro ahí. ¿Es una postura estable? Estar parado sobre solo un pie es un problema, y más si ese pie está en el lugar equivocado. La caída es segura. Pero a nosotros a veces nos pasa, porque el mundo que nos rodea nos tienta de mil y una maneras. La rapidez de la vida que nos rodea nos lleva a veces a actuar sin mucho tiempo para pensar en lo que estamos haciendo y nos genera confusión. Pero qué maravillosa que es en esas situaciones la gracia de Dios. Porque aun cuando nos dejamos llevar por el mundo, aun cuando estamos con un pie acá y el otro allá, aun cuando solamente acudimos a Él cuando las papas queman, cuando nos paramos ante su presencia, no hay reproche. En ese momento no se escucha a Dios decir, claro, ahora sí venís. Cuando ya estás enterrado en tus problemas hasta el cuello, casi hasta las narices, y ya no sabes qué hacer. Problemas en los que te metiste solito, de los cuales yo te advertí. Así que mira, vamos a hacer una cosa, ándate. Porque hasta que no cambies, no te voy a recibir. ¿Eso es lo que dice Dios cuando acudimos? No. A Él le importa que acudamos, no importa por qué motivo. A Él le importa que acudamos, porque significa que todavía una oportunidad, por lo menos una oportunidad más le estamos dando. Algo, una puertita, una rendija hemos abierto en nuestro corazón para que pueda haber luz un poquito para adentro, a ver si le dejamos pasar por completo. Y Eliseo, como fiel representante de Dios en ese momento, habla como si fuese y actúa como si hubiera sido el mismo Dios. Y en el profeta no hay reproche, aunque conoce la nefasta historia de Joás, pero no se la hace acordar. En la voz del profeta no hay rencor, aunque sabe muy bien que el saludo que le dio Joás al comienzo no era sincero, sino que era para ganarse el favor de él nada más. Y
no le pregunta por qué ha venido. ¿Acaso hace falta que le pregunte por qué vino? Era lógico porque estaba ahí, ¿no? Pero sin nuevamente ningún tipo de reproche, el profeta va directo a atender la necesidad. No responde el saludo, no le dice, a ver, no hace falta que me vengas a adular, vamos al grano. No, no se lo dice, va él directamente al grano y va a la necesidad que Joás tenía. Y así es Dios. Él nos recibe siempre. No importa lo que nos motive a ir, Él siempre está con los brazos abiertos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 37, la segunda parte del versículo. Y ahí hay una afirmación de nuestro Señor Jesús maravillosa. Juan capítulo 6, versículo 37, la segunda parte, después del punto y coma. Dice, y al que viene a mí, no lo rechazo. Otras versiones dicen, y al que viene a mí, no lo echo fuera. Al que viene, lo recibo, así como está. Ahora, hoy nosotros, que somos los representantes de Cristo, imitamos en nuestro trato con los hijos descarriados de Dios, sea que estén dentro o estén fuera de la iglesia, al profeta Eliseo. ¿Será que hoy los recibimos a todos con las manos abiertas, los brazos abiertos, sin reproche, sin rencores y atendiendo directamente la necesidad, sin siquiera esperar que ellos tengan que pedir? Porque hoy, al final de cuentas, la iglesia es el profeta de Dios, el verdadero profeta que está en esta tierra, anunciando el último mensaje de Dios para este mundo. La iglesia también es la embajadora de Dios que habla en nombre de Él, y dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, que Dios habla, dice, vamos a buscar capítulo 5 de 2 de Corintios. A ver, allí donde, lamentablemente, como la tablet no la tengo acá, se me ha roto. Voy a pedir prestada, si me prestan una. ¿Me prestas un cachito? En el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como iglesia somos los embajadores, los profetas de Dios que le hablamos al mundo, y no para reprocharle su pecado, sino para decirle ¿qué cosa? Reconciliaos hoy con Dios. Háblenle como si Dios mismo estuviera hablando. No como ustedes tienen ganas de hablar. No como Jonás, que tenía un mensaje para decir al pueblo de Asiria también, a Nínive, en la capital, y Dios le dijo, adviérteles que se arrepientan. Y él no les dijo, por favor arrepiéntanse. Le dijo, ¿saben qué? De acá a tantos días viene la destrucción total, se van a morir todos. Eso le dijo Jonás. No era lo que Dios le había dicho que dijese. Dios igualmente actuó y le dio una lección. Pero ojalá que la lección también la aprendamos nosotros, porque ahí 2 Corintios 5:20 dice, como si Dios hablara por medio de vosotros, reconciliaos hoy con Dios. ¿Es nuestro lenguaje de reproche o de invitación? ¿Se refleja en nuestras palabras el rencor o el amor perdonador? ¿Las palabras que pronunciamos son las nuestras
o son las de Dios? Quiero aclarar una cosa, no vengo acá a dar palos. Alguna vez, una de las últimas veces que estuve acá, me dijeron que había sido muy duro lo que había estado predicando. Pero saben una cosa, si la Biblia a mí no me llama a la reflexión y no me pone frente al espejo, no me sirve. Si la Biblia no me hace ver lo que soy realmente, no me sirve. Y si yo voy a esperar ir a la Biblia para que me haga mimos, no me sirve. Y cada una de estas preguntas que estoy haciendo acá esta mañana no las hago solo a la iglesia. En primer lugar me las hice yo y me las hago yo y me las seguiré haciendo yo. Pero la idea de la Biblia es el cambio, y el cambio duele, y el cambio tiene que ser de las cosas que están mal. Las cosas que están bien hay que cambiarlas, y si están mal hay que mostrarlas, hay que decirlas, hay que hablarlas. Así que continuemos con esta historia. Ahora, Dios recibe a Joás a través del profeta con los brazos abiertos, dispuesto a darle su bendición. Pero Eliseo no le dice: mira, escuchó Jehová tu pedido, así que ya te dio la victoria. Apenas entra Joás, le dice, se pone a llorar ahí, lo saluda, lo adula un poco al profeta. El profeta solamente dice una cosa: ¿viste esa ventana? La que da hacia el este, abrila. Una orden un poco extraña. Pero es interesante que el profeta no le está diciendo abre una ventana. Aparentemente, al decir abre esa ventana que da al este, es que en esa habitación por lo menos había 2 ventanas, mínimo. Y no le dice abrí cualquiera, abrí una. No, le dice específicamente cuál es la ventana que tiene que abrir. Dios, cuando da una orden, la da completa y al punto. Entonces el rey abre la ventana que da hacia el este y dice que ahora le ordena que tome el arco. Y el profeta, cuando el rey toma el arco, dice que pone sus manos sobre la mano que sostenía el arco. ¿Alguno de ustedes alguna vez tiró con arco? ¿Probó tirar? ¿Sí? ¿Cuántos metros fue la flecha? ¿Sí? ¿Cuántos metros más o menos fue la flecha? ¿Cuántos metros, cuántos pasos habrá ido la flecha? 4 metros más o menos. ¿Por qué tampoco? ¿Sí? ¿Les dio esa distancia nada más? Bueno, yo les digo, cuando yo probé, no pude tirar muy lejos. Es más, el blanco estaba como el largo acá de la iglesia. El blanco estaba allá donde está la puerta, de donde yo estoy hasta la puerta, y no llegué con la flecha hasta allá. Pero no fue porque el instructor no me hubiera dado más distancia, no me había dicho tirar hasta acá. Fue porque no pude, porque el arco temblaba en mis manos cuando yo quería tensarlo. ¿No les pasó? O sea, está bien, yo no estaba usando un arco de poleas. Los arcos modernos son muy fáciles de tirar en ese aspecto, ¿no? Hay que hacer mucho menos fuerza porque tiene polea. Estaba usando el arco tradicional. Y el brazo que lo sostenía, mi brazo izquierdo, a medida que empezaba a tensar la cuerda, empezó a temblar, porque se quería doblar. Y yo tenía que mantenerlo extendido. Si lo doblaba, me lo daba en la cara. Si no es cierto, si doblaba el codo. Entonces quería tirar. No pude. Uno ve, parece en las películas, Robin Hood tira el arco con una fuerza impresionante, extiende los 2 brazos completos. Y sale la flecha disparada y va a 100, 200 metros. He visto tirar con arcos gente profesional y es impresionante lo lejos que pueden tirar y encima la aciertan. Al circulito amarillo ahí le pegan. Parece que el arco que tenía Joás era de esos arcos fuertes, ¿no? Necesitaban fuerzas. Y el profeta, representando a Dios, le afirma la mano al rey. El profeta era anciano, pero debe haber estado fuerte todavía. Estaba enfermo, pero no estaba débil. Le afirma la mano al rey, la mano que sostiene el arco, y le dice: ahora, dispara.
través de la ventana, dispara. Así que el rey tensa lo más posible la cuerda. Cuando ya la punta de la flecha está llegando ahí a la altura del arco, suelta. Y la flecha sale sin rumbo, por lo menos para él, porque no le estaba apuntando a nada específicamente. Sale la flecha disparada y cuando la flecha sale, ¿qué dice Eliseo? Flecha del Señor que completa la victoria. ¿De qué lado venían los asirios? Del este, del lado al que apuntaba la ventana. Dispara hacia donde vienen tus enemigos. Aunque no los veas, dispara. Yo pongo mis manos sobre las tuyas para sostener el arco. A mi orden, dispara. Porque esa flecha, aunque no veas hacia dónde va guiada por mí y va directo a la victoria. Si yo la guío a esa flecha, va directo a la victoria. Hay varias lecciones que sacar de esta parte. Una es que Dios requiere obediencia perfecta. Cuando Él dice, haz esto, es haz esto y no lo otro. Un ejemplo muy claro es algo que está pasando hoy en el mundo. Hoy, específicamente, literalmente hoy y cada 7 días. Somos más de 7.000 millones de personas en este mundo, pero menos de 20 o alrededor de 20 nos reunimos el día sábado para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a Éxodo 28, allí Dios no dice, acuérdate de guardar un día de descanso, sino acuérdate de guardar el sábado. Es específico, no es domingo, no es viernes, no es jueves, no es cualquier otro día, es sábado. Por eso hoy estamos aquí, porque Cristo nos dijo, guarda el sábado. Y los mandamientos de Dios son eternos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No muda, no cambia. Yo no soy hombre para cambiar de opinión. Eso dice Dios, yo no soy hombre para cambiar de opinión. Las palabras de Él son para siempre. Ahora bien, podemos sentirnos orgullosos de ser parte de los 20 millones que estamos, pero aún viniendo el sábado puede ser que no estemos guardando el sábado. Porque no solamente es guarda el sábado, sino guárdalo como Dios quiere. No como vos querés, no como vos pensás, no según tus opiniones. Guárdalo como Dios quiere. Y así con cada uno de los mandamientos, Dios dice, haz esto, y no nos da lugar a elegir. Los mandamientos de Dios son claros. Él no deja nada librado al azar. Él no deja nada librado a la opinión, porque si dejara librado a la opinión, somos 7.000 millones de personas y 7.000 millones de opciones diferentes para representar lo mismo. Eso es lo que pasa con las leyes. Las escribe un hombre o un cuerpo de hombres, el Congreso, pero después los jueces, cada juez tiene una propia interpretación. Entonces empieza a haber contradicciones y hay que reglamentar, pero después empiezan los problemas, las contradicciones para implementar la reglamentación que se hizo, porque algunos jueces interpretan una cosa de una forma, otros de otra forma la reglamentación. ¿Por qué? Porque la ley nunca es absolutamente clara, es imposible para el hombre abarcar todos los aspectos de un tema, pero para Dios no lo es. Y es tan sabio que en sus mandamientos y en sus instrucciones ha sido tan preciso que no tenemos forma de decir, no, Señor, esto, mira, yo no fuiste claro acá, así que de esto a mí no me podés culpar.
No le vamos a poder decir eso a Dios el día del juicio final. Dios es claro. Abre la ventana que da hacia el este, no cualquier ventana. Esa. Guarda ese día. Haz esto de esta manera. El mandamiento más difícil de Jesús para guardar. El mandamiento nuevo. Porque nosotros nos acordamos la parte que estaba en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo, pero no como a ti mismo, sino como yo los he amado a ustedes. Ámense unos a otros como yo los he amado. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no podemos, ahí está el tema. Si no podemos disparar la flecha por la ventana que Dios nos ha ordenado, no nos olvidemos que está la mano de Dios sujetando nuestra mano. Y esa es la fuerza que necesitamos para que esa flecha vaya al lugar de la victoria. Escuchar la voz de Dios y sentir su mano sosteniendo la nuestra. Dios necesita una obediencia fiel y cabal, que es la condición crucial para poder recibir las bendiciones y el poder que provienen de Él. Ahora, Joás, que cuando entró, dice que se tiró sobre el anciano y lloró. Esa actitud lo muestra con la cabeza hacia abajo, arrodillado en el suelo, dentro de esa habitación cerrada. Una imagen de estar concentrado en sí mismo, en su propio problema, en no ver nada más. Dios a través del profeta le dice, mira hacia arriba, hacia afuera y hacia arriba. Mira hacia el cielo y dispara tu flecha. Abre la ventana, ábrete, no mires hacia adentro, mira hacia afuera, que tus problemas no te agobien. Porque cuando dejes de mirar tu problema y empieces a mirar el Dios que puede solucionar tu problema y le des su lugar, las flechas que disparen serán flechas de victoria. Algo más es que la flecha no es disparada por Dios. El destino de la flecha es guiado por Dios, pero la flecha es disparada por el hombre. Porque la victoria contra el mal, la victoria contra Satanás, la victoria contra el yo, aunque es una victoria de Dios y no nuestra, requiere nuestra acción. En los planes de Dios nosotros no somos macetas. En los planes de Dios nosotros tenemos un rol activo. Dios no va a llevar a cabo sus planes sin la intervención y la participación del hombre. Él podría haber hecho todo con los ángeles, o es más, podría haberlo hecho simplemente con una orden que saliese de su boca, pero decidió no hacerlo. Decidió hacer todo a través del hombre. Y eso fue para nuestro beneficio. Porque es en la acción que el hombre ejerce la libertad. ¿Y cómo podemos ver esto en esta historia? Pues muy fácil. ¿Joás podía tomar el arco o no? Primera decisión de libertad. Podía hacerlo. Yo solo, con un arco, con una flecha tirada a quién sabe dónde, voy a lograr algo contra el ejército. Decirle a Dios que sea coherente y me dé una solución mejor, porque son los asirios. No son nenitos de primer grado que vienen a pelear conmigo, son los asirios. Podría haber dicho eso. Pero tomó el arco. ¿Podía haber abierto la ventana o no?
¿Será que el viejito este tiene calor? Pero yo vengo con un problema más grave. ¿Qué quiere que le ventile la pieza? Para eso tiene al siervo. No. Ahí ejerció nuevamente su libertad. Después llegó el momento de sostener el arco y exigir sus músculos al máximo para que ese arco se tensara hasta el límite, para darle la mayor potencia. Como yo les decía hoy, yo no pude llegar hasta el fondo. Me renuncié. A mitad de camino largué la mano para que la flecha saliera y cayó ahí nomás. No logré la victoria. Estar en las manos de Dios nos exige llevar nuestros músculos al máximo, espiritualmente hablando. Les contaba en la escuela sabática algo que vi hace alrededor de un mes en el diario, una maratón de mujeres, y la mujer que iba ganando el maratón, una mujer del África, no me acuerdo si era keniata o etíope, venía ganando cómoda y 200 metros antes de la largada se le acalambraron las piernas y se pegó un revolcón de aquellos porque las piernas ya no le respondieron. Y podría haber renunciado y haberse lamentado porque iba ganando e iba a perder la carrera. No llegó primera, llegó tercera. ¿Cómo llegó? Arrastrándose con los brazos. Podría haber renunciado. Hizo uso de su libertad. A veces el diablo nos acalambra las piernas. A veces nos las ata directamente o nos pone un palo. Pero tenemos los brazos, si queremos. Y ahí está nuestra libertad. Arrastrarnos para lograr lo que Dios nos pidió y ponernos en sus manos o no. Podríamos decir, no, esto es demasiado esfuerzo y largar. Eso también es parte de nuestra libertad. Saben que Dios es todopoderoso, pero Él se ha autoimpuesto un límite a su poder. ¿Cuál es? Nuestra voluntad. Él se ha autoimpuesto un límite, nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es el resultado del ejercicio de nuestra libertad. Y Él allí no lo va a violar nunca. Ahora, ya tomamos el arco, ya dejamos que Dios afirme nuestra mano, ya exigimos a nuestros músculos al máximo para lograr el mejor tiro. Estamos aguardando atentos la orden de Dios para disparar en el momento exacto y oportuno, en la dirección que Él ha indicado. Ahora, con la promesa de la victoria que acompañó a un acto tan elocuente como que el rey agarrara su arco de guerra y disparara, Joás se siente ya más confiado, ya está de pie, no está tirado ahí del lado del lecho de muerte del profeta llorando, está de pie, está confiado, tiene la promesa, vencerás a los asirios, yo te voy a dar la victoria, le dijo Jehová. Se siente bien y entonces viene una orden que lo toma de sorpresa. Agarra el resto de las flechas, hace un manojo en tu mano y golpea el piso. Es una orden un poco, no solo que es algo simple, hasta parece ridículo, porque las flechas son hechas para tirarlas al aire, lo más lejos posible, no para golpear el piso, ¿no es cierto? El rey se siente un poco desorientado, pero dice, bueno, el viejito este se está muriendo, vamos a hacerle caso, no le vamos a hacer pasar un mal momento. Pero la verdad que pensaba por adentro, podría decirle a Dios que haga algo más elocuente, no algo tan común y que no tiene lógica. Pero bueno, vamos a hacer lo que dice el viejito. Agarró las flechas y golpeó 3 veces. Y se despertó el enojo del profeta. 3 veces nada más. Si hubieras golpeado 5, 6 veces, hubieras derrotado a los asirios por completo, pero ahora solo los derrotarás 3 veces. Después de eso, lo siento,
te la vas a tener que bancar. No vas a poder librarte de ellos y te van a hacer un aguijón en la carne permanentemente. Si hubiese golpeado 6 veces, la victoria hubiera sido completa. No porque la cantidad de veces que golpeaba lo obligaba a Dios a darle esa misma cantidad de victorias. Eso sería una mala lectura del texto, que porque golpeó 3 veces iba a tener 3 victorias, si hubiera golpeado 6 le iba a dar 6. No es tan así. Lo que pasa es que en el golpe que daba, en la intensidad del golpe, en el entusiasmo con el que él iba a cumplir esa orden tan simple, se iba a demostrar realmente la disposición que él tenía para obedecer a Dios. Pero esto fue como cuando Dios eligió el pueblo que iba a luchar del lado de Gedeón, ¿se acuerdan? Contra los filisteos. No, los amalecitas. ¿Qué pasa? Los madianitas, perdón. Los madianitas. ¿Qué pasaba? Primera pregunta, el que tenga miedo que se vaya, el que tenga familia que se vaya, el que esté preocupado por el campo, por las ovejas que dejó, que se vaya. Se fueron como 20.000 hombres. Segunda selección, bueno, vayan a tomar agua, algo mucho más simple. El que tomaba de pie, apurado, apenas lamía de su mano al ejército que iba a pelear. El otro, el que se tomaba todo el tiempo del mundo, dejaba de lado su armamento, se arrodillaba, tomaba hasta sentir la panza llena, después se levantaba despacio. No, ese no sirve porque no está dispuesto a pelear. Está haciendo tiempo para retardar lo más posible e ir al frente. Bueno, lo mismo pasaba acá. Cuanto más entusiasmo ponía, aunque fuese algo tan sencillo y tonto, porque no tenía lógica, eso era lo que le iba a dar la victoria, porque demostraba la fe, el entusiasmo que tenía en obedecer a Dios. ¿Qué dice Lucas 16:10? Allí dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. ¿Recuerdan cuando describimos a Joás al principio? Él tenía una religión que no era ni de aquí ni de allá. Parecía el cantante como Cabral era, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Bueno, parecía Facundo Cabral cantando. No era ni de aquí ni de allá, no estaba definido. Y cuando definió la locura, Einstein dijo que es locura hacer siempre las mismas cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Joás seguía pensando igual que cuando entró, a pesar de todo esto que había pasado allí adentro. No era ni de aquí ni era de allá. Se entusiasmó, pero no tanto. Se levantó, pero no dejó su pasado atrás. Entonces era lógico que en algún punto esa fe iba a mostrarse débil y tambaleante. Y ahí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Nosotros también cantamos como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. ¿O hemos tomado partido definidamente por un lado? Porque eso se va a ver en cuántas veces golpeemos el piso con las flechas. Y eso, un ejemplo sería nuestra vida de oración. Cuando oramos a Dios, ¿con cuánta intensidad lo hacemos? ¿Lo hacemos por nuestros motivos egoístas o lo hacemos realmente por motivos que a Él lo mueven?
Porque si lo hacemos por motivos egoístas, ¿saben qué? Vamos a golpear 3 veces. Y cuando Dios no nos dé lo que queremos o nos cansemos, vamos a dejar. Cuando realmente sean los motivos de Dios los que nos lleven a arrodillarnos en oración, no vamos a dejar de insistir hasta que recibamos lo que pedimos. Joás no había cambiado realmente. ¿Y nosotros lo hemos hecho? ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Estamos nosotros más dispuestos para las grandes obras o para las pequeñas? ¿Nos llaman más las grandezas o las pequeñeces? Somos como Pedro y le prometemos a Jesús seguirle hasta la muerte y lo demostramos sacando la espada y cortando las orejas porque no le podemos acertar a la cabeza, porque si no hasta la cabeza cortaríamos. Pero cuando nos encontramos solos en medio de la multitud, hacemos lo posible para que no nos descubran que somos del grupo de Él. ¿Aspiro más al reconocimiento que al sacrificio y al servicio? ¿Pongo el mismo esfuerzo en lo pequeño que pongo en lo grande? Son preguntas para que hagamos. Y después de meditar en esta historia y en estas lecciones prácticas, hoy a nosotros Jesús nos da una orden. Toma las flechas que te quedan y golpea el suelo. ¿Cuántas veces voy a golpear yo? ¿Cuántas veces golpeará cada uno de ustedes? ¿1, 2, 3? ¿O 6 para garantizar la victoria? O mejor aún, no vamos a dejar de golpear hasta que Jesús nos diga, basta, hijo, es suficiente. Veo tu fervor, tu amor y tu disposición a obedecerme sin reservas. De esto depende la victoria o la derrota. Que Dios nos bendiga y nos guarde.